Imagínate llegar ante el trono de Dios y escuchar de los propios labios del Cordero. Llevaste la Biblia, cantaste los himnos, pero callaste el pecado que más hería mi cuerpo. No estamos hablando de adulterio descarado ni de idolatría pagana. Se trata de un cáncer espiritual disfrazado de virtud que se extiende silenciosamente por los pasillos de la iglesia moderna. Envenena corazones sinceros, sabotea los avivamientos y, mientras los creyentes aplauden sermones motivacionales, Satanás sonríe satisfecho porque sabe que este pecado tiene pase directo al infierno. Martín Lutero, al levantar la voz contra las indulgencias y denunciar la oscuridad que había corrompido a la iglesia, dejó una advertencia que casi nadie tomó en serio. Cuando la verdad es silenciada por conveniencia, todo el evangelio queda mudo. Y como lo dice Santiago 4:17, aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entendemos que la omisión disfrazada de prudencia es tan mortal como el pecado más visible. Hoy esa negligencia perfumada sigue intoxicando nuestros cultos, escondida bajo una sabiduría que evita incomodar. ¿El resultado? Multitudes caminando cómodamente hacia el abismo, arrulladas por alabanzas que jamás mencionan el arrepentimiento. Tal vez tú estás pensando, pero yo no predico herejías. Y justo ahí está el peligro. El pecado silenciado no grita, susurra. Susurra a los líderes que cambien confrontación por aplausos. Susurra a los miembros que se adapten al sistema en lugar de transformarlo. Susurra a generaciones enteras que confundan la tolerancia con el amor verdadero. El diablo no necesita arrebatarte la Biblia de las manos. Solo necesita que deje de cortar. Cuando dejamos de escuchar verdades incómodas, perdemos el filo que separa alma y espíritu, verdad y opinión, luz y oscuridad. Si esto ya te está incomodando, no cierres el video. Quédate hasta el final, porque puede que estés luchando contra algo que ni siquiera has notado en tu rutina cristiana. Y si eres de los que no quiere ser engañado por las apariencias, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Al final del video, te haré una pregunta que solo los cristianos verdaderamente despiertos podrán responder con honestidad delante de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez estés viviendo algo profundamente equivocado, sin darte cuenta? Podrías estar siendo usado como instrumento de un error espiritual y aún creer que estás agradando a Dios. Hay un pecado tan sutil y sigiloso que se metió en la rutina de muchos creyentes. No provoca escándalo, no llena titulares, no sorprende a nadie a primera vista, pero está apagando la llama del Espíritu y abriendo brechas para el infierno, dentro de la misma iglesia. Da miedo notar que, mientras más se llenan los cultos, más difícil es encontrar un quebrantamiento genuino. Mucho movimiento, mucho sonido, mucha producción, pero poca transformación real. Y lo más peligroso es que este cuadro no lo provocan ataques externos. No es persecución, no es herejía abierta. Es algo que crece por dentro, como termitas, que carcomen los cimientos del templo mientras la fachada sigue impecable. Si no se discierne espiritualmente, la mayoría lo seguirá viendo como normal, aceptable o hasta estratégico. Muchos viven como si el simple hecho de estar en la iglesia bastara para garantizar seguridad espiritual. Pero la Biblia nunca prometió eso. En Mateo 7, Jesús advierte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y se refiere a quienes se consideran discípulos, no a los incrédulos. Debería ser un foco rojo. Podemos estar dentro de la estructura, metidos en la agenda de actividades, y aún así, lejos del corazón de Dios. Ese pecado silenciado se alimenta justamente de esa falsa sensación de espiritualidad. Lo más sorprendente es que este error espiritual lo practican incluso líderes, sin darse cuenta. No es cuestión de mala intención, sino de una ceguera que avanza poco a poco. Se instala como un estilo de vivir la fe, una forma religiosa que parece correcta, equilibrada, pero que con el tiempo nos vuelve insensibles a la voz de Dios. ¿Has sentido que hay algo mal en el ambiente cristiano y no sabes explicar qué es? Tal vez sea el Espíritu Santo tratando de despertarte antes de que sea demasiado tarde. Y por eso este video es tan necesario. Porque el mayor peligro no es tropezar, sino caminar directo al precipicio convencido de que todo está bien.
estamos lidiando con algo que tiene apariencia de santidad, lenguaje bíblico y pose evangélica, pero que en la práctica ha destruido el fervor, la verdad y la comunión real con el Señor. Y si crees que esto te queda lejos, tal vez ya lo tengas más cerca de lo que imaginas. Hoy en día, muchos creyentes viven como si estuvieran espiritualmente seguros solo porque están rodeados de símbolos cristianos. La Biblia bajo el brazo, la agenda llena de cultos, música gospel sonando en el carro. Pero la verdad es que el infierno no se intimida con apariencias. Al enemigo no le importa cuántos versículos compartes en redes sociales, si en el fondo, tu conciencia ya está cauterizada. El mayor plan de Satanás nunca fue sacarte de la iglesia, sino hacerte creer que todo está bien, incluso cuando tu vida espiritual está en ruinas. Y eso es exactamente lo que hace a este pecado tan peligroso. No confronta de frente, no grita, susurra, te halaga cuando deberías humillarte, te tranquiliza cuando deberías llorar, y poco a poco va apagando el temor a Dios, el anhelo por la santidad, el hambre por la palabra. ¿El resultado? Un ejército de creyentes que parece vivo, pero espiritualmente está en coma. Por eso Apocalipsis habla de una iglesia que se creía rica, vestida, próspera, pero en realidad era pobre, ciega y desnuda. Y no pienses que esto es exageración. Jesús no habló del engaño como algo raro. Él advirtió que muchos serían engañados. Y lo más triste, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Es decir, no se está refiriendo al mundo, sino al pueblo de Dios. Por eso tenemos que ser sinceros. ¿Cuántas veces has sentido que estás haciendo todo correcto, pero aún así hay un vacío? ¿Una frialdad disfrazada de rutina? ¿Una oración sin fuerza? ¿Una alabanza sin lágrimas? ¿Un culto sin arrepentimiento? Esa sensación no es casualidad, es una alerta divina. El Espíritu Santo nos está llamando de vuelta al primer amor, pero para eso tenemos que ver claramente lo que nos está alejando de Él. Aunque a los ojos humanos parezca algo bueno, hay una práctica que es común, aceptada, incluso incentivada en ambientes cristianos, pero que a los ojos de Dios es repulsiva. Un comportamiento que debilita la verdad del Evangelio sin hacer ruido. Un estilo de vida que muchos llaman sabiduría, pero que el cielo llama infidelidad. Y eso es lo que está matando espiritualmente a miles dentro de la iglesia. Lo más aterrador es que, aún viendo los frutos pudriéndose, muchos siguen tratando todo como si fuera normal. Como si el enfriamiento espiritual fuera solo una etapa. Como si la falta de discernimiento fuera simplemente falta de tiempo. Pero no lo es. Es el resultado de algo profundo, enraizado y descuidado por años. Y si has llegado hasta aquí, tal vez Dios esté abriendo tus ojos para que veas lo que muchos se han negado a ver. Lo que vamos a revelar más adelante en este video puede ser duro, pero te va a liberar si tienes el valor de enfrentar la verdad. Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede ignorar. Hay algo profundamente mal en la forma en que muchos están viviendo su fe, y no se trata de falta de esfuerzo, sino de enfoque. Personas sinceras, que aman a Dios, pero que fueron seducidas por una práctica sutil que se infiltra en el alma hasta reemplazar la esencia del Evangelio. Un tipo de religiosidad que se disfraza de santidad, que te hace parecer comprometido por fuera, pero desconectado de Dios por dentro. Este pecado es tan eficaz porque no apela a la carne de forma obvia. No te lleva a pecar como el hijo pródigo, sino que te mantiene como el hermano mayor, dentro de casa, pero con el corazón lejos. Te da la ilusión de control espiritual, cuando en realidad estás siendo guiado por la vanidad disfrazada de celo, por el orgullo disfrazado de convicción. Es como un virus espiritual que va debilitando todo lo que está vivo, hasta que solo queda la cáscara. Una fe muerta, sin gracia, sin verdad. Por eso Jesús confrontó con más dureza a los fariseos que a los pecadores declarados. Porque hay algo más peligroso que caer en pecado. Es acostumbrarse a él dentro de la estructura de la fe. Cuando la iglesia abraza un comportamiento que Dios rechaza, se vuelve cómplice de su propia caída. Y lo más triste es que ese comportamiento ya se volvió cultural. Forma parte del lenguaje, de las actitudes, de los consejos, de las predicaciones.
Ya se volvió normal, aunque la Biblia grite en contra. Quizás tú estés sintiendo eso ahora. Esa sensación de que hay algo fuera de lugar, pero nadie lo menciona. De que hay algo que nadie cuestiona, pero que, en el fondo, tú sabes que no es puro. Y ahí entra la pregunta más seria de este video. ¿Será que estás participando de eso sin darte cuenta? ¿Será que estás repitiendo prácticas que parecen espirituales, pero que en realidad te están alejando de Cristo? Porque cuando la mentira se disfraza de religión, puede engañar hasta a los escogidos, si fuera posible. Pero no te preocupes. El propósito de este video no es condenarte, sino despertarte. La verdad libera, pero antes incomoda. Y lo que vamos a revelar en breve tiene el potencial de cambiar completamente la forma en que ves la vida cristiana. No como una rutina de rituales, sino como un viaje de transformación. La llave está cerca, y quien tenga oídos espirituales entenderá. Ha llegado el momento de revelar lo que muchos evitan decir, lo que raramente se predica desde los púlpitos y lo que ha sido disfrazado por discursos bonitos, pero vacíos de verdadero arrepentimiento. El pecado más silenciado dentro de la iglesia hoy es la soberbia espiritual. Sí, la arrogancia vestida de santidad. Esa falsa sensación de superioridad que nace cuando alguien confunde asistir a la iglesia con ser parte del cuerpo de Cristo. Un corazón que se cree más santo que los demás porque cumple reglas externas, pero olvida que el mayor mandamiento es amar. Este pecado no grita como la inmoralidad. Susurra elogios disfrazados. Se esconde en los ministerios más activos, en los consejos más bonitos, en las palabras mejor estructuradas, pero en el fondo es un espíritu de juicio, una ceguera que impide al creyente ver que se está alejando de la cruz, aunque tenga la Biblia abierta. La soberbia espiritual es como la levadura de los fariseos, un pequeño orgullo que contamina todo el corazón. Lutero ya advertía que el mayor enemigo de la gracia no era el pecado evidente, sino la justicia propia, porque quien vive atado a su propia santidad ya no ve necesidad de la cruz. Y eso, sí, arrastra multitudes al infierno. Personas que creen estar salvas porque forman parte de una estructura religiosa, pero jamás nacieron de nuevo. Gente que aprendió a cantar, a predicar, a liderar, pero nunca aprendió a arrepentirse de verdad. La soberbia espiritual impide el quebrantamiento. Endurece el corazón incluso contra la voz del Espíritu. Por eso Jesús dijo: los publicanos y las rameras entran antes que vosotros en el reino de Dios. Mateo 21:31. Porque quien está preso a su propia imagen de pureza, no acepta la idea de que necesita ser lavado. Y aquí está el punto más grave. Este pecado rara vez se confiesa, porque se disfraza de celo, pero el celo sin amor es vanidad. La pregunta ahora es: ¿puedes identificar señales de esto en tu propio caminar? El problema no está solo en los demás, está en nosotros, porque esta semilla puede brotar en cualquier corazón que se olvida de la gracia. Por eso necesitamos vigilancia, humildad y, sobre todo, una dependencia total de Jesús. Sin eso, la religión se convierte en un espectáculo y el infierno en una multitud. Cuando la soberbia espiritual entra en la iglesia, el ambiente cambia, y no para bien. El clima de amor y servicio va siendo reemplazado por una competencia disfrazada de excelencia ministerial. Las personas ya no sirven por amor, sino por reconocimiento. Los líderes comienzan a disputar posiciones como si estuvieran en una empresa, y los miembros son tratados como números en lugar de almas. El Espíritu Santo es entristecido, y nadie parece notarlo, porque el cronograma del culto todavía se está cumpliendo. Esa falsa santidad crea una generación que aparenta madurez espiritual, pero es incapaz de perdonar una ofensa simple. Creyentes que saben recitar versículos, pero no son capaces de humillarse para pedir perdón a su hermano. Esa arrogancia mata el discipulado, porque ya nadie quiere ser corregido. Todos quieren enseñar, pero pocos están dispuestos a aprender. Y así la iglesia se llena de conocimiento, y se vacía de gracia. Además, la soberbia espiritual aísla. Las personas empiezan a vivir una fe orgullosa, donde el yo es más importante que el nosotros. Comienzan a juzgar la salvación,
de otros con criterios humanos, apariencia, forma de hablar, cargos, como si Dios usara los mismos filtros que Instagram. Ese comportamiento bloquea relaciones sanas y espirituales. La comunión se vuelve superficial y la unidad se deshace. En lugar del cuerpo de Cristo, surge un club exclusivo, donde solo entra quien se comporta de la manera correcta. Y tal vez, el efecto más peligroso de todo esto sea la falsa seguridad. La persona que vive de apariencias religiosas puede pasar años creyendo que está salva, mientras su corazón está podrido por dentro. Eso es trágico, porque la religiosidad puede ofrecer consuelo temporal, pero no transforma. Y en el día del juicio, no será la cantidad de ministerios en los que alguien participó lo que pesará en la balanza. Será si hubo nuevo nacimiento, arrepentimiento sincero y fe en Jesús. Y aquí es donde la advertencia de Jesús resuena como un trueno. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí. Mateo 7, 22, 23. Esta es una de las declaraciones más aterradoras de las Escrituras, porque habla de personas que creían estar en el camino correcto. Por eso, si la soberbia espiritual se ha instalado sin ser notada, es urgente arrancarla de raíz. Aún hay tiempo, pero eso requiere un choque de realidad y un corazón dispuesto a empezar de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que mediste el pulso espiritual de tu corazón? Haz esta prueba sencilla. Al escuchar una corrección bíblica, ¿agradeces a Dios por la oportunidad de crecer o buscas, mentalmente, un argumento para demostrar que ya lo sabías todo? La soberbia espiritual casi nunca se confiesa con palabras, se revela en las reacciones. El creyente humilde se sonroja de vergüenza al pecar. El orgulloso se sonroja cuando alguien se atreve a recordarle la verdad. Es en ese reflejo donde el cielo y el infierno se distinguen en silencio. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14, ilustra este diagnóstico mejor que cualquier manual moderno de liderazgo. El fariseo citaba sus buenas obras como currículo, seguro de que Dios firmaría al pie de la página. El publicano se golpeaba el pecho y decía, «Ten misericordia de mí, pecador». Jesús concluye que fue este último quien salió justificado, y no el primero. Nota esto. El fariseo no era adúltero, ni ladrón, ni asesino. A los ojos de las personas, era moralmente impecable. Pero su pecado era tan letal como aquellos condenados públicamente, porque se escondía detrás del altar. Hoy, la historia se repite en muchas versiones. Ministerios que comenzaron sirviendo al prójimo terminan convertidos en vitrinas de rendimiento. Comunidades que antes acogían con amor se transforman en salas de trofeos espirituales, donde cada uno exhibe sus credenciales de años de iglesia, cargos ocupados y cantidad de seguidores. Bajo esa capa de éxito religioso, crece un desierto de relaciones rotas, oraciones vacías y cultos con dirección de escenario, pero sin dirección del espíritu. El impacto va más allá de las cuatro paredes. La soberbia espiritual hace que el evangelio sea menos creíble ante los ojos del mundo. El mundo ve a un pueblo que se proclama humilde, pero que nunca pide perdón, que predica el servicio, pero no acepta ser servido, que habla de gracia, pero cobra caro en reputación. Así, la sal pierde su sabor. La luz, aunque fuerte en los reflectores, no calienta los corazones. El resultado es una generación sedienta, caminando hacia cualquier pozo superficial que prometa agua, mientras la fuente verdadera sigue cubierta por el polvo del orgullo. La buena noticia es que este ciclo puede romperse, pero solo a través del camino que Jesús recorrió, la humildad voluntaria. El Hijo de Dios lavó pies en vez de coleccionar aplausos. Pablo, incluso después de haber sido arrebatado al tercer cielo, se llamaba a sí mismo el menor de los apóstoles. Cuando la iglesia redescubre ese modelo, el avivamiento deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida. Y es precisamente allí donde necesitamos llegar antes de concluir nuestra jornada. Mirar hacia adentro, reconocer las grietas e invitar al alfarero a rehacer el vaso por completo. Hemos llegado al punto en que las luces del estudio ya no importan, y la única claridad que queda es la del examen de conciencia. La soberbia espiritual, denunciada desde los días de Jesús hasta
Lutero sigue siendo la niebla que empaña nuestra visión del Calvario. Si has notado señales de ella en tu corazón, un orgullo disfrazado de celo, un yo que insiste en sentarse en el trono, debes saber que la buena noticia del Evangelio comienza justamente allí, cuando admitimos que necesitamos ser sanados. El primer paso no es hacer más actividades, sino postrarse a los pies de Cristo y confesar que sin Él nada podemos hacer. El verdadero arrepentimiento no nace de una culpa pasajera, sino de la convicción de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Por eso la oración que restaura no es la que enumera nuestras conquistas espirituales, sino la que suplica: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Si la soberbia es una termita silenciosa, la humildad es el antídoto que refuerza el fundamento. Ella nos devuelve la sencillez del primer amor, rompe el ciclo de comparaciones y vuelve a colocar cada don, cada ministerio, cada elogio en su lugar, a los pies del Señor. Tal vez te preguntes por dónde comenzar después de tanta confrontación. Comienza cerrando la puerta de tu habitación y abriendo el corazón delante del Padre. Pídele al Espíritu Santo que revele las motivaciones ocultas, busca a alguien maduro en la fe para rendir cuentas y, si es necesario, reconcíliate con aquellos que fueron heridos por tu orgullo. La Biblia promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. La humildad no disminuye a nadie, solo devuelve la gloria a quien siempre le perteneció. Y cuando un creyente decide andar por ese camino, toda la iglesia siente el impacto. El culto vuelve a ser un lugar de encuentro con Dios, no de exhibición. El servicio recupera la alegría, no la competencia. Y el mundo, finalmente, ve a un pueblo que refleja a Cristo en lugar de proyectar títulos. Así ocurrieron los avivamientos que marcaron la historia, no con estrategias de marketing, sino con corazones quebrantados. Aún hay tiempo de ver eso otra vez. Solo hace falta que cada uno empiece por sí mismo, hoy. Y ahora, como prometí, al inicio queda la pregunta que separa la apariencia de la esencia y que solo los cristianos verdaderamente atentos podrán responder con honestidad delante de Dios. En el espejo de la parábola, ¿te pareces más al fariseo satisfecho o al publicano que se golpeaba el pecho clamando por misericordia? Que tú, respuesta, guíe tus próximos pasos y, sobre todo, te conduzca de vuelta a la cruz. El único lugar donde todo orgullo llega a su fin y toda gracia encuentra espacio para comenzar de nuevo.